Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. En nuestras almas, la luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Jorge Luis Monzón. También por las almas de José Enrique Chacón Marroquín, que cumple 40 días de fallecido. Por Delia Cajas, que cumple 5 meses de fallecida. Por José Adelso Marroquín Guzmán, que cumple 3 años de fallecido. De parte de la familia Lima Chacón. También vamos a pedir en memoria de la señora madre Juana Espinosa Santiago, que el 9 de septiembre cumplió 23 años de fallecida. La recuerdan siempre sus hijos, Paulín, Domingo, Francisco María y Santa Espinosa, para que gocen todos de la gloria de Dios. Celebramos hoy el 25º domingo del tiempo ordinario. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio pidamos perdón en nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros.
oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidia y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Ante todo, además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra.
Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. En este 25º domingo del tiempo ordinario, la palabra viene propuesta de una manera audaz. Cuando Jesús habla sobre el desenlace de su misión, que ya era prefigurado en la primera lectura que escuchábamos del libro de Sabiduría, ¿verdad? Que hace el perfil del justo sufriente al estilo de Isaías, y que es el justo que es perseguido por los impíos, por los malvados, y lo maltratan y al final lo matan. Esa es la historia de Jesús, y por eso Él está adelantando a sus discípulos el desenlace de su misión, que será entregado, le darán muerte y al tercer día resucitará. Y dice que los discípulos no entendían y les daba miedo pedir explicaciones, porque pedir explicaciones es enfrentarse con la verdad, y no era posible que muriera el maestro así. Y entonces esos discípulos que no entienden ese camino que Jesús ha escogido, evidencian una gran distancia entre las palabras de Jesús y la mentalidad de sus discípulos, de su comunidad, y también de nosotros hoy día, porque no hemos cambiado mucho, nos parecemos mucho a todos los que nos han antecedido. Y ante esa actitud Jesús responde de 2 maneras, que son una gran lección para nuestra vida.
Primero, afirma que la jerarquía, es decir, en qué orden, quién es primero, ¿verdad?, entre los discípulos está estructurada siguiendo el criterio del servicio. Ya eso ya cambia totalmente el panorama. Entonces, en la jerarquía, el primero va a ser el que más sirve. Entonces podemos decir, ustedes podrían poner así en la entrada de su casa, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Para que lo recuerden siempre. Y es que ahí está, el criterio es el del servicio, el del ponerse en el último lugar. Y es que eso es difícil, pero en eso está la grandeza. Así que esta es la primera respuesta que hace Jesús ante las inquietudes del corazón de sus discípulos. Y luego da además una respuesta adicional sobre el recibimiento de la persona de Jesús. El criterio, vimos, es el servicio, el ser el último lugar, ir al último puesto. Y el recibimiento de la persona de Jesús es similar como se recibe a un niño, ¿verdad? Aquí tenemos uno chiquito, aquí adelante. Los niños chiquitos tienen la gran virtud que hoy en nuestro tiempo pues están los derechos del niño y todo esto, y los papás los miman y todo. Pero en la antigüedad, es curioso, en la antigüedad un niño, en esa mentalidad antigua del tiempo de Jesús, un niño tenía una escasa consideración. Por eso es el que escoge Jesús. Es la imagen de todos los que no son considerados dignos de atención y de estima en esa mentalidad. Pero, dice Jesús, con ellos y los que hoy son como ellos, son ellos los que reciben el don del amor de Jesús. Los que se hacen como el niño pequeño. Un niño pequeño está siempre necesitado. Veamos cómo ese misterio de la vida, ¿verdad? En la naturaleza, en los seres vivos, los mamíferos, todos, la inmensa mayoría de los mamíferos, las criaturas recién nacidas se hacen autónomas muy rápido. En cambio, los niños humanos necesitan mucho cuidado, mucho tiempo, ¿verdad? Son más precarios en ese sentido, más necesitados. Y entonces en ese contexto se entiende que esa actitud, ¿verdad? Esa imagen de los no considerados dignos de atención y estima, pero que son los que reciben el amor de Jesús, esa imagen está significada en el abrazo que Jesús le da a aquel niño. Se trata, por lo tanto, de que cada uno sea, diríamos, alcanzado por el anuncio de la Pascua de Jesús. Tenemos que ser tocados por ese anuncio, si no, no terminamos de entender lo que Jesús nos dice. Y entonces, cuando somos tocados por el anuncio de la Pascua de Jesús, entonces uno recibe el don que es el servicio. Porque el servicio es un don también. Y así se ocupa entonces el último puesto. Ocupar el último puesto es ocupar el puesto del criado, el puesto del niño, que es el puesto, curiosamente, que garantiza el primado en el amor. Por eso es que el demonio sigue susurrándonos al oído, serán como dioses. Y es que no tenemos que ser como Dios, sino tenemos que estar con Dios, que es distinto, ¿verdad? Y entonces el problema es que somos un poco soberbitos, ¿o no? ¿Aló? Somos un poco soberbitos, ¿verdad? Un poquito, nada más, un poquito. Y entonces es que es el niño, es el débil, el que no tiene voz, el que se revela
como el puente lanzado sobre las aguas turbulentas del egoísmo humano. Y es desde ahí donde seguro nos va a sorprender el abrazo del Padre. Porque Jesús dice, después de abrazar al niño, el que recibe a un niño como ese me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Por eso cuando nosotros superamos ese egoísmo terrible, ¿verdad?, que nos está acechando todo el tiempo, ¿verdad? Dicen que nuestra soberbia se muere 24 horas después de que nos entierren, ¿verdad? Queda ahí todavía revoloteando. Y entonces, solo si vencemos nuestros egoísmos, como recordaba hoy precisamente la segunda lectura, ustedes deben alcanzar lo que Dios les propone. Dice, ¿por qué? Dice, ¿no es acaso que las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes son los que nos ponen en pleito con los demás? Son las malas pasiones que están dentro de nosotros. Yo los veo aquí, tan buena gente, así temprano, todos cuando los miro así, tan buena gente, me recuerdo cuando yo era más o menos de ese tamañito, y íbamos con mis hermanos a casa de la madrina de uno de mis hermanos que tenía unos jardines grandes y rosales, íbamos a quebrar todas las flores y todo, y la pobre señora cuando salía para llamarnos a la refa, y es cuando nos miraba, le decía a mis papás, ay, esos angelitos, solo les faltan las alitas para volar. Y nosotros solo nos mirábamos con mis hermanos. Igual los miro a ustedes, a solo le faltan las alitas para volar, pero ay, Dios santo. Saber si habita una víbora en el corazón de alguna o de alguno, saber. Pero así estamos hechos, ¿vale? Y por eso tenemos que vencer nuestro egoísmo. Porque nuestro egoísmo, que al final era el de los discípulos, ¿quién es el primero? Yo. Aquí el evangelista no cuenta cómo fue la discusión, solo que estaban discutiendo, pero podemos imaginarnos, ¿verdad? Que yo, decía Pedro, ¿ya vieron que me dijo a mí? No, yo soy el preferido, decía Juan. No, también a mí, dice Santiago, ¿verdad? Y de plano Judas envidioso, no, a ninguno de ustedes, porque a mí me da el pisto, por eso a mí me confía. ¿Qué sé yo cómo habrá sido la discusión de egoísmos al final? Por eso podemos preguntarnos entonces en esta mañana, ¿qué es lo que Jesús hace hoy por nosotros? A la luz de esta palabra. Y podemos decir, Jesús sale al encuentro de nuestra prepotente necesidad de sobresalir. Ahí es donde sale Jesús al encuentro. Esa prepotente necesidad de sobresalir. Y nos propone, esto es lo interesante, nos propone ponerla al servicio del amor. Quiere decir que esa fuerza que tenemos por querer ser más, que se transforme en amar más. Por eso así nos hacemos el último de todos. Y cuando nos hacemos el último de todos, seremos el más pacífico, el más dócil, el más misericordioso, el que al final es capaz de recibir a todos. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos haga tener un examen interno en nuestro corazón hoy para que podamos renovarnos de acuerdo a su proyecto. Cuando el justo es amenazado, dice el autor sagrado de Sabiduría hoy, y le dicen, y habrá alguien que mire por ti. Acá cuando lo han humillado y fregado y todo, ¿verdad? Habrá alguien que mire por mí. Repetíamos en el Salmo 53, el Señor es quien me ayuda. Quiere decir que cuando vencemos nuestra soberbia, nuestro egoísmo, el Señor es el que nos ayuda y nunca nos deja solos y nunca nos faltará nada. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Pídale a la Virgen que nos ayude a entender qué cosa es el servicio. Que así sea. Amén.
Nos ponemos en pie para hacer nuestra profesión de fe. Yo les pregunto sobre su fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, reunidos en nombre de Jesús y confiando en su promesa, pidamos por las necesidades de todos los hombres. Vamos a responder, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que con fortaleza y confianza los cristianos del tercer milenio anunciemos el Evangelio, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los obispos, a ejemplo de Jesucristo, acojan con predilección a los pequeños, humildes y sencillos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación experimenten la compasión de Dios en la solidaridad de toda la familia humana, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que son perseguidos por ser cristianos no claudiquen nunca de Jesucristo y experimenten que siempre está a su lado, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los enfermos y agonizantes sientan la cercanía y el consuelo de Jesús, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que en nuestra comunidad parroquial reine el amor y la fraternidad, y se destierre la rivalidad, la envidia y toda clase de males, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, la oración que te hemos presentado y haz que caminemos unidos los que profesamos una misma fe y un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a cantar el canto de ofertorio. Mezquilla adorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Como molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos da su caricia en el amor. Como molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos da su caricia en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador,
se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará, como hijo tu pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos te amará. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos te amará. Una espiga dorada por el sol, el racimo que goza el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Jorge Luis Monzón, de Jorge Enrique Chacón Marroquín, de Delia Cajas, de José Adelso Marroquín Guzmán, especialmente de Juana Espinosa Santiago, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Una ciudad no se puede esconder.
fe, soy espiga que empieza a granar. Soy sádico y que dice la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Con vosotros estoy. Con vosotros estoy. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera decirles dos cosas. Uno, está disponible en la entrada del templo el libro, el folleto Pan de la Palabra, que nos sirve para los próximos 3 meses de lectura y lección divina. Es una cosa buena, sobre todo para quienes tienen enfermitos en casa y no pueden salir, les puede ayudar mucho. Ese es el pan de la palabra, pero tenemos el pan de la mesa también, para los que quieran, que nos llegaron muy tarde ayer en la segunda tanda de magdalenas. Hay disponibles algunas todavía ahí en la entrada del templo. Y cuídense, ¿verdad? Vacúnense. ¿Están todos vacunados? Si no, camorreamos. Levanten la mano el que no y lo camorreamos. No. Bueno, si está un enfermito, le pasa algo, pues paciencia, pero hay que vacunarse ustedes, cuidarnos y ser prudentes siempre, ¿verdad? Mucha prudencia, porque ¿para qué exponernos si no hace falta, verdad? Primero Dios, pasa pronto esta terrible pandemia y podamos gozar del encuentro de los hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.